Ya, estoy grabando. Entonces, repito, en un caso bidimensional, eso no se olviden, jóvenes, y la mayoría de nuestros problemas van a ser bidimensionales. eh, disponemos de tres ecuaciones escalares, las que acabo de anotar, en X, en y sumatoria de momentos. En X, ayúdenme, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Está bien mi diagrama de cuerpo libre? ¿No hay más fuerzas? ¿Están de acuerdo con mi diagrama de cuerpo libre, jóvenes? Creo que están de Sí, acuerdo. Les decía, podríamos tal vez tomar el peso de la barra, que actuaría en su centro de gravedad, pero no nos menciona. No nos menciona. Entonces vamos a suponer que el peso de esa barra es cero, jóvenes. ¿Ya? En X, ayúdenme, ustedes saben eso, ¿no? La convención, se pueden dar cualquier convención en estática, momentos, digo, fuerzas que apunten a la derecha, cero. Entonces, Rx es cero, era de esperarse, ¿verdad? Porque la barra está sometida a una carga vertical nomás, por si acaso. En Y tendrían Ry, directo me voy a ir acá. Ry, ¿qué va a ser igual? A Mg, ¿no? ¿También? Uno positivo, el otro negativo, nada más. Momentos, tal vez no nos interesa mucho, jóvenes, pero momentos, ¿dónde tomamos? ¿Se acuerdan dónde tomar momentos? ¿Dónde es recomendable tomar momentos? ¿Se acuerdan o no? donde hay más fuerzas. Está bien, donde hay más incógnitas, ¿no? Por un punto, ¿está bien? Este punto le llamaremos el punto A, creo que es A siempre, ¿no? A le llama. A, ¿ve? Entonces, A. Entonces, nos conviene tomar momentos con respecto a un eje que pasa por A y es perpendicular a la pantalla. Ya nos pisas acá, ¿no? A la pantalla. Igual toman convención de signos, dicen todos los momentos antihorarios, ¿les parece? Positivos. Pueden hacerlo al revés, no hay problema, ¿verdad? Entonces me ayudan. ¿Quiénes producen momento ahí, jóvenes? RY, RX no producen momento porque no tienen brazo, ¿verdad? ¿Quién produce momento? El peso. El peso, o la tensión en la cuerda, ¿verdad? ¿Qué es el peso? Mg. ¿Su brazo? ¿Cuánto es su brazo? Le llamaremos L, creo que es 1 punto algo, ¿no? Pero este brazo de acá hasta acá es L, ¿verdad? ¿Cuánto es esa longitud? 1.6. Antes, corríjame, jóvenes, la pantalla se ve nítida, están logrando ver la Zoom, no me ha fallado. Meet alguna vez se veía borroso, me decía, pero en Zoom por lo menos están viendo bien, ¿verdad? Lo que yo estoy Sí, hablando está sincronizado con lo que estoy escribiendo. sí, Ya, Sí, dije. ya, no hay problema, ¿no? Muy bien. Entonces, el peso multiplicado por L. A ver, pero corríjame, ese momento, porque momento es fuerza por brazo nomás, ¿verdad? Fuerza por brazo. ¿Es un momento horario o antihorario con respecto a un eje que pasa por A? horario. Horario. Entonces, negativo, ¿verdad? Porque para nosotros lo antihorario es positivo, aquí dicho, ¿no? Esa es mi convención. Lo antihorario positivo, pues negativo. ¿Qué más? ¿Dónde hay? ¿Eso con quién se va a cancelar? Ese momento, mejor dicho. Se va a cancelar con el momento reaccionante, ¿no? Ese MR. Ese MR, fíjense, es un momento eh, antihorario, por eso es positivo, ¿verdad? Aunque ustedes saben que cuando hablamos de reacciones, ustedes asumen el sentido, ¿verdad? Luego la estática les va corrigiendo y mediante un signo, ¿no? Y les dice, no, has asumido mal, tienes que cambiar el sentido, siempre y cuando les dé negativo, ¿verdad? En este caso, MR he asumido por si acaso, ¿está bien? Ese momento reaccionante. Entonces, mmm, esto tiene que ser igual a cero. Ya tenemos el momento. Les comento que no nos va a servir este momento reaccionante. Lo que yo quiero ahorita es simplemente que repasen, aprovechar estos problemitas para repasar estática. Entre el momento reaccionante es masa que tenemos 8 kilogramos, gravedad que vamos a suponer yo creo 9,81, ¿verdad? Y la longitud que es 1.6, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya tenemos las tres reacciones, en X, en y el momento, ¿no? Podemos calcular, no hay ningún problema. ¿Qué nos pide el problema? Ahora, ese calculito lo podían, como no lo podían haber hecho. En este caso lo hemos hecho porque, porque quiero que recuerden algo importante acá. Nos habla de una sección de corte, ¿no? Aquí.
quiere que hagamos una sección de corte. Una sección de corte normal a la base. Es como cortar, como su nombre lo dice, cortar y dividir en dos porciones. La porción izquierda, la porción derecha, ¿ya? Entonces, ustedes eligen. Yo estoy bien acostumbrado a agarrar siempre la porción izquierda, ¿está bien? Porque la estática maneja una convención de signos, que traten de respetarla, ¿ya? Entonces, al hacer eso, podemos, al hacer la sección de corte, le voy a llamar sección de corte acá, sección de corte XX, ¿no? XX. Entonces, ahí tienen, voy a agarrar la primera mitad. Ahí está la primera mitad, jóvenes. ¿Ya? En el caso bidimensional, bueno, antes, como he agarrado la porción izquierda, sí o sí ahí van a entrar las reacciones, joven. ¿Cuántas reacciones hay? Que no son cero. Va a ser la reacción RY, ¿verdad? RY, que ya hemos calculado, la reacción RY, y el momento también que hemos calculado, el momento reaccionando. ¿Ya? Ahora, jóvenes, de aquí en la sección de corte, aquí en esta partecita, jóvenes, en esta partecita, hemos hecho la sección de corte. En general, en el caso tridimensional, ¿cuántas acciones internas? Eso, así le dice el texto, ¿verdad? Acciones internas. ¿Cuántas acciones internas hay ahí? En general, ¿qué dice el texto ahí? Jóvenes. En general. Jóvenes, ¿se acuerdan que tenían un sólido o algo así y han hecho una sección de corte así, ahí, y ahí le colocaban las acciones internas? Claro, aquí le aplicaban fuerzas, ¿no? Distintas fuerzas, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas acciones internas? Y generalmente esas acciones internas se colocan en el centro de gravedad de esta sección de corte, ¿no? ¿Cuántas acciones internas son, jóvenes, que aparecen ahí? ¿De acuerdo? Una fuerza normal, le dicen, ¿no? N creo que le llaman. Muy grueso. Ah, no, bueno, es que estoy. Una fuerza normal. ¿Qué más, jóvenes? Fuerzas cortantes, ¿se acuerdan? B nomás, B, depende de los ejes, ¿no? B de X, no, no es B de X, perdón, B de Y sería, ¿no? En todo caso, B de Y, sí, tres fuerzas, B de Z le llamaré. ¿Está bien? Tres fuerzas, que le llaman acciones internas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más hay, pero, jóvenes? ¿Han leído o no han leído el texto? O yo estoy hablando de otra cosa. A ver, alguien que salga a la defensa. Dale, Alejandra. El momento de Correcto. flexión y giro. Muy bien, gracias. Aparte de esas tres fuerzas, hay tres momentos. Uno de esos es el momento, los momentos flectores, está bien. Eh, son momentos, así voy a tratar de, se utiliza esta notación, ¿no? Sí, de circulito. Este es el momento torsor, le llaman. Momento torsor. No me está saliendo muy bien. Aquí habría otro momento, un momento M sub Y, si no me equivoco. Y aquí habría otro momento, un momento M sub Z. ¿Ya? Tendríamos seis acciones internas, ¿ya? Esos momentos flectores, dos de esos se conocen como momento flector. Hay otro que es momento torsor, el que es perpendicular a la sección de corte, ¿ya? Son seis, ya eso no se olviden. En el espacio tenemos seis acciones internas. Estamos acostumbrados, pero no tanto a llamarle acciones, sino fuerzas internas, la verdad, ¿ya? Pero hasta donde podamos voy a decirle acciones internas, pero ya saben que es la resultante de todas las fuerzas pequeñitas internas que hay ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos
6 acciones internas. De estas fuerzas, por favor, a esta que le llaman fuerza normal, ¿verdad? B de Y y B de Z, que son fuerzas cortantes. La fuerza normal se caracteriza, como su nombre lo dice, porque es perpendicular, su dirección es perpendicular al área, ¿verdad? B de Y B de Z se caracterizan porque son paralelas a la sección transversal, a la sección de corte, ¿verdad? Y los momentos, bueno, tienen para analizar su sentido, dirección, regla de la mano derecha. Tienen que recordar esa regla, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? Pero de estos 3 momentos, hay uno en particular que lo vamos a estudiar mucho, que es este momento. Ese momento es un momento torsor, tuerce a ese cuerpo rígido, lo tuerce. En cambio, los otros se dice que lo flectan. Vamos a hablar, no se preocupen. Pero lo que quería que me dijeran, los que han leído, es que son 6. Cuando hacen un corte, 6 aparecen, pero esto en el espacio, en el caso tridimensional. ¿Ya? Todo esto lo voy a mover, pero no se van a olvidar, por favor, jóvenes, no se olviden. En el caso tridimensional, en una sección de corte, tenemos 6 acciones internas. En el caso bidimensional, ¿cuántas son? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Este es el caso bidimensional, nuestra barrita. En el caso bidimensional, ¿cuántas habrá? Yo creo que es parecido al de, ¿qué se llama? Al de las reacciones. En el caso bidimensional, las acciones internas aquí en el corte son, primero, la fuerza cortante. B le llaman esto, ¿ya? Es una de estas. En todo caso sería B de Y, ¿ya? B, que la convención les sugiere que lo dibujen hacia abajo. Sugiere, ¿ya? Entonces, esta B es una fuerza interna. En estática le llaman la fuerza cortante. Es una acción interna, pero jóvenes. Fuerza cortante, ¿ya? No se me olvida. En el caso bidimensional. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? ¿Qué más habrá ahí? Tiene que haber sí o sí ahí. No sí o sí, pero en el caso bidimensional, de forma general, ¿qué más tiene que aparecer en la sección de corte? La normal. Muy bien, gracias. Cintia, ¿quién me ayudó? O Alejandra. La normal. ¿Está bien? La normal. Que en este caso va a ser cero. Porque ¿con quién se va a equiparar esa normal? No hay, ¿verdad? Fuerzas. Entonces, la normal. ¿Qué se conoce como fuerza normal? Pero que es una acción interna, ¿no? ¿Y qué más? Lo voy a dibujar con otro colorcito. El momento flector. Un solo momento. M. ¿Ya? El momento flector. En este caso bidimensional, entonces, 3 fuerzas o 3 acciones internas. Este M es uno de estos, por si acaso. ¿Cuál sería en este caso? Podría ser MY o MZ. Acá, es uno de estos, nada más. ¿Ya? Entonces es eh, momento, pero se acostumbra a llamarle momento flector, por si acaso. Todas estas fuerzas son para el caso bidimensional. ¿Ya? Bidimensional. No se van a olvidar. Y este es el caso acciones internas, en el caso tridimensional. Pero la mayoría de nuestros problemas los vamos a reducir a un caso bidimensional, jóvenes. ¿Ya? Entonces, no se van a olvidar. ¿Quién me dice ese momento, qué dirección tiene? ¿Qué dirección y sentido? Llega de la mano derecha. Me agradaría que pongan su mano acá, ahí encima, sus 4 dedos haciendo girar alrededor de la flecha, y el pulgar sería la dirección, nos daría la dirección y el sentido del momento flector, o sea, perpendicular a la pantalla, ¿verdad? La normal y la fuerza cortante tienen sus direcciones X y Y respectivamente, ¿no? Por si acaso. Ya. ¿Qué más? Entonces, por favor, no se olviden, jóvenes, por favor, ¿ya? Que en un caso bidimensional, esas 3 acciones internas aparecen, que tienen sus nombrecitos, ¿verdad? Su fuerza cortante, fuerza normal y momento flector, ¿ya? Entonces, una de las preguntas, ¿y dónde está la pregunta? Bueno, no está acá, ¿no? Les decía, ¿cuántas ecuaciones disponemos, verdad? Decía, ¿cuántas ecuaciones? En este caso, en el caso bidimensional, igual que hace rato, las mismas 3 ecuaciones, jóvenes.
Pero en este caso, estas tres ecuaciones que estoy aquí marcándolas, o las voy a copiar, las hemos utilizado, permítame, perdón, las hemos utilizado para calcular reacciones, ¿no? En este caso las vamos a utilizar para calcular acciones internas, ¿ya? Acciones internas. O sea, las tres, esta, esta y esta, las podemos utilizar para acciones internas. Pero no me quiero prolongar. En este caso, la que más me interesa, ¿cuál nos interesa? ¿Qué nos pide el problema? Podemos calcular, o sea, a lo que voy, podemos calcular M, el momento flector, la fuerza normal, la fuerza, las tres podemos calcular. Eso sí necesito saber, necesito aquí esta longitud, ¿cuánto será X? En especial para el momento. No especifica en este problema, ¿se han dado cuenta acá, en el ejercicio? ¿Cuánto valdrá esta distancia desde acá hasta acá? No nos ha dicho, por si acaso. Pero tampoco necesitamos para lo que nos pide, porque lo que nos pide es calcular el esfuerzo cortante promedio, esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante, ¿qué es igual al esfuerzo cortante? ¿Quién me dice? Tau es un esfuerzo cortante. ¿A qué es igual el esfuerzo cortante, jóvenes? Voy a empezar a valorar participar. Ya, Fuerza sobre perfecto. área. Perfecto, Wara, perfecto, Williams. Pero ¿qué fuerza? No es cualquier fuerza. La resultante. Claro, la resultante, la acción interna. Pero esa fuerza tiene que ser la fuerza paralela al área. En este caso, hemos llamado B. B sobre A. Eso es lo que nos está pidiendo este problemita, por si acaso. ¿Está bien? B. Y esta B es la resultante, lo que dijo la señorita, o lo que le hemos llamado nosotros fuerza cortante, que es una acción interna. ¿Dónde va a aparecer? ¿Cuál de estas tres ecuaciones me va a servir para calcular esa fuerza, jóvenes? ¿En X, en Y o en Z? Momentos, perdón, momentos. ¿Cuál me va a servir? El momento. ¿En Y? ¿En Y, en G? En Y, fuerzas, no momentos, fuerzas en Y. Sí, fuerzas en Y. Esta nos va a servir, ¿no? Esta es la que nos va a servir. Pero las demás las puedo utilizar, pero no las necesito ahorita, jóvenes. Entonces me ayudan. Vámonos acá, acá, en la sección de corte, jóvenes. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay ahí? En Y. Solo veo dos. Reacción en Y y B. Exacto, ¿no? Entonces, de acá obtenemos que la reacción en Y es igual a B nomás, ¿no? La reacción en Y ya la hemos calculado, si no me equivoco, es mg. Nada más, ¿verdad? Eh, pueden calcular acá el momento flector, no nos interesa, se puede. En X no hay fuerzas en X, aquí rápidamente se dan cuenta que van a obtener que la normal vale cero, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo acá? Acá. No hay fuerzas en X, porque la reacción en X, ¿se acuerdan? Es cero, es la normal. O sea, esta barra, por lo menos, soporta una fuerza cortante nada más. Y como nos ha dado positivo, eso tal vez es importante notar, jóvenes. Aquí, reacción en Y hacia arriba, fuerza cortante hacia abajo, igual a cero. Entonces, la fuerza cortante es igual a la reacción en y es igual a mg. Nos ha dado positivo, ¿verdad? Nos ha dado un positivo. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que en esta sección de corte, acá, la fuerza cortante, esta fuerza cortante, efectivamente está actuando paralela al área y hacia abajo. ¿Está bien? Está bien asumido. Esta convención traten de respetarla. Fuerza cortante hacia abajo, momento flector antihorario. Eso cuando agarran la porción izquierda, eso no era claro. Sección de corte XX, parte izquierda. Luego hay harto tiempo para practicar esto, pero cuando agarran la parte izquierda, entonces tomen esa convención. Fuerza cortante hacia abajo, momento flector antihorario eh, y normal a la derecha, ¿no? Fuerza normal a la derecha, ¿ya? Que son acciones internas, eso relacionen, por favor. Ya tenemos. Vámonos, lo que nos pedía el problema. ¿Está bien? Lo que nos pedía el problema era el tau es, el esfuerzo cortante es fuerza sobre área. La fuerza cortante es la reacción y eso es el peso, ¿no? G área. Eso nomás tenían que hacer, ¿verdad? Masa, 8. Gravedad, 981. Área, 1000 metros cuadrados, 1000 milímetros, perdón. Entonces,
¿Cuánto da? Ah, no, un ratito, un ratito. El tau entonces va a ser, por si acaso, el 1000 por 10 a la menos 6 le llamaría. El 1000 al cuadrado es 10 a la menos 6, jóvenes. No sé si están de acuerdo. Mejor despacio ahí. Jóvenes, tenemos milímetros al cuadrado para llevarlo a metros. Eso es 10 a la menos 6, por si acaso. ¿Ya? Entonces, arriba vamos a tener Newton, abajo metro cuadrado. Entonces, las unidades del esfuerzo son pascales, pero me piden kilopascales, por favor. Eso luego divídanmelo y llévenmelo a kilo. Ahorita está en pascales nomás. Quiero kilopascales. ¿Cuánto da, por favor? Necesito calculistas. Por cierto, ya deben poder ver sus notas, jóvenes, en el formulario. Por favor, van a verificar sus notas. Ya he habilitado la opción ver notas. Entonces, vean sus notitas, por favor, y comparen con la respuesta que vamos a sacar ahora. ¿Dónde están sus calculadoras, jóvenes? Vamos, voy a esperar a que alguien. Williams, Es 78,48, porque 1000 milímetros al cuadrado es igual a un metro cuadrado, ¿no? 78,5 kilopascales. 78,48, sí. 78,5, ¿verdad? A ver, ve, esa es nuestra respuesta entonces. En kilopascales nos pedía. ¿Está bien? Vamos a nuestra respuesta. Ahí está, ¿no? Inciso A, joven. 78,5 kilopascales era la respuesta. En el formulario debería estar habilitado con esa respuesta. Yo he tratado de explicar otras cosas, jóvenes, ¿no? Si se dan cuenta, simplemente era hallar reacciones. Alguien más bandido, jóvenes, miren, yo me he ido por el lado de cálculo de reacciones, pero por otro lado le pondré aquí. Voy a suponer que no han calculado reacciones. Por otro lado, sin calcular reacciones, sin calcular reacciones, porque yo he calculado reacciones, ¿no? Sin calcular reacciones. Directamente, me ha servido las reacciones, ¿verdad? Cuando agarran la porción izquierda, me ha servido las reacciones porque eh, la fuerza cortante se ha igualado a la reacción en Y, ¿no? Aquí, fíjense, B de Y igual a, perdón, la fuerza cortante igual a la reacción. Hemos igualado. Pero si alguien dice, no, yo no quiero agarrar la porción izquierda, ¿por qué hemos agarrado la porción izquierda? Es la porción izquierda, ¿verdad? No, yo quiero agarrar la porción derecha. Si agarran la porción derecha, no tienen que calcular reacciones, no es necesario. Entonces pueden decir sección de corte XX, así. Pero le pondré nomás porción derecha, ¿ya? La porción derecha. Cambia un poquito la convención. Cuando agarran la porción derecha, ahí está la sección de corte, la porción derecha. ¿Qué actúa en la porción derecha, jóvenes? ¿Se acuerdan? Tenemos la reacción acá, ¿no? No es la reacción, perdón, la tensión. La tensión que es igual a mg. En la sección de corte, acá, jóvenes, en la sección de corte, al igual, tienen que aparecer las mismas acciones internas que hemos hecho, ¿verdad? Que hemos colocado. En el caso bidimensional, es un caso bidimensional. O sea, pero por acción-reacción, por la tercera ley de Newton, ¿qué pasa con esas acciones internas en la porción derecha, jóvenes? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a La cambiar? dirección, la dirección, No, 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 no es la dirección exactamente, pero te entiendo, pero así, siendo un poquito, digamos, legalistas a la hora de hablar, no es la dirección. ¿Qué cambia? Alejandra, a ver, está bien lo que has dicho, te entiendo, pero siendo más finos, cuando hablamos de vectores, hablamos de módulo, dirección y sentido, ¿verdad? Lo que va a cambiar, según la tercera ley de Newton, es, el sentido. Cintia, eso, el sentido. El sentido es lo que cambia, ¿no? Entonces, acá,
en nuestra sección de corte, cuando hemos tomado la parte izquierda, fíjense, la fuerza cortante está apuntando hacia abajo. En la porción derecha, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia arriba, la fuerza cortante. Después la normal, la fuerza normal apuntaba a la izquierda. Aquí obvio que tiene que apuntar, perdón, en la sección izquierda apuntaba a la derecha. En la porción derecha va a apuntar a la izquierda. Es la misma normal, el mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto. Y por último, el momento era antihorario, ahora va a ser horario. ¿Está bien? Ahí están las tres acciones internas en el caso bidimensional. ¿Está bien? Aquí no hay donde perderse. En las porciones derechas, porque porción derecha le he puesto acá, joven. En la porción derecha, ¿qué vamos a obtener, jóvenes? Las mismas ecuaciones, por cierto. Para estas mismas ecuaciones, vamos a utilizar las tres ecuaciones escalares para el caso bidimensional. ¿Cuál nos va a volver a servir? Hace rato ya se han dado cuenta, esta es la que nos va a servir, ¿verdad? ¿Cuánto vale la tensión? Perdón, no la tensión, la fuerza cortante. En módulo va a ser lo mismo y la fuerza cortante vale, en este caso vale la tensión, vale mg, pero es lo mismo, ¿verdad? Y fíjense que en este caso no hemos calculado reacciones, para nada, no hemos calculado dos reacciones, ¿verdad? Pero hemos obtenido el mismo valor, por lo tanto el esfuerzo cortante igual, vamos a obtener el mismo valor, solamente que hay un tema de signos, ¿verdad? Pero eso es por la tercera ley de Newton, jóvenes. Este tema de las acciones internas, cambiarle el sentido. Le hemos cambiado el sentido. Entonces, si van a agarrar la porción derecha, le cambian el sentido, ¿ya? ¿Qué más, jóvenes? Y eso es en lo que respecta a la pregunta 1. Hay dos ecuaciones, y aquí de un paso, ¿verdad, jóvenes? Sección de corte derecha, fuerza cortante igual al peso, a la tensión, y esto lo dividen en el área y ya está. Es un ratito, 5 minutos, pero eso sí tienen que tener bien claro, ¿no? Sección de corte y a veces nos conviene agarrar la porción izquierda, a veces la porción derecha. Yo estoy acostumbrado a agarrar la porción izquierda y ese ha sido el camino largo, la verdad. Si agarran la porción derecha, directamente hallan lo que nos interesa, que es la fuerza cortante, es esa B, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? Preguntas sobre este problemita que para mí es corto, ¿no? Y para ustedes también sería corto si es que repasan estática, tienen que repasar estática. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna Perdón, pregunta? Inge. Una, sí, Inge. Iber, te lo diría una vez más. Te he escuchado entrecortado. Los demás no sé si lo han escuchado a Iber. Por favor, Iber, no te escucho bien. Eh, sí, no, estoy consciente. Ahorita se ha caído la señal. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Iber, sí, ahora sí. Ya. Eso cuando la barra está empotrada, porque cuando hay rotación ya no se podría hacer eso, ¿no, Inge? Sin calcular reacciones. No, también, lo que hemos hecho de agarrar la porción izquierda, la porción derecha, igual se aplicaría a una barra articulada. No hay problema. ¿Está bien? O sea, es el mismo anal. Lo único que va a cambiar en una barra articulada es que en el extremo A, en este extremo, el momento reaccionante ya va a ser cero. MR va a ser cero. Eso nomás cambiaría. Pueden aplicar. Ah, claro, pero algo sí, o sea, si me hablan de base articulada, una base articulada, por ejemplo, jóvenes, si hablamos de base articulada, ahí me dibujo una base articulada. Ahí está mi base articulada. Aquí, una articulación se representa de esa manera. Eso quiere decir que puedes rotar. En este caso, ¿qué va a pasar con esa base si la hago apoyar de esa manera, jóvenes? ¿Qué va a pasar? Se va a girar Va a a la girar, derecha. va a girar, ¿no? Entonces, no puedo obtener esta configuración, ¿no? De tener apoyo en un solo extremo, ¿no? Entonces, no. Entonces, sí o sí, por lo general, acá se tendría que colocar un apoyo, por lo menos un apoyo móvil. De esa manera, aseguro que la barra va a estar en estática. Porque si no, si no colocamos ese apoyo, entonces tendríamos movimiento, ¿no? Entonces, no aplicaría.
igual aquí habría que calcular reacciones, depende, ¿no? El problema, pero esa sería la mínima configuración para tener estática en el problema, ¿ya? ¿Está bien? Vamos al siguiente problema. Me voy a... No hay de qué. Vamos, ahora déjenme compartir el otro. Pregunta 4. Ahí está el problema 4. Ese es por si acaso. Un ratito ya, un ratito, joven. Ya, entonces, es parecido, ¿no? Esto es parecido, jóvenes, pero hay algo que cambia. Mm, eh, la misma masa, si se sabe que las poleas tienen, no, una poleita hemos instalado en el extremo derecho, ¿no? Pero igual sigue siendo estática, joven, por si acaso. De diámetro 100 milímetros, calcular el esfuerzo de compresión promedio en kilopascales en una sección de corte. Esta vez pide esfuerzo de compresión en una sección de corte XX normal a la barra debido a la fuerza horizontal generada en la polea. Debido a la fuerza horizontal. Solamente debido a la fuerza horizontal generada en la polea. Sí se sabe que la sección transversal de la barra es de 1000 milímetros cuadrados. Vámonos como deberían haberlo hecho, digamos. Alguien que sabe estática lo ve así bien directo. Hace rato yo me he ido, digamos, he tratado de explicar, jóvenes, este problema. ¿Está bien? He tratado de explicar. Pero en este caso, yo creo que ya directamente un diagrama de cuerpo libre, no calcularemos reacciones. Pueden calcular reacciones, no hay ningún problema. Eh, Mil disculpas, no he dibujado aquí la sección XX, me ha faltado dibujar la XX, pero quiero suponer que ustedes se han basado se han dado cuenta que es una sección de corte similar a la que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, la sección XX no la he dibujado, pero es una sección así, ¿no? Perdón. Como hace rato. Una sección así. XX, perdón. Yo creo que todos se han dado cuenta. Además dice una sección XX normal a la base. Tampoco nos da la posición, ¿no? Puede ser un poquito más atrás, un poquito más adelante. Eso es indiferente para lo que nos piden. Ahí podría ser. ¿Ya? XX. Directamente, jóvenes. Entonces, mm, ustedes saben perfectamente que acá hay una fuerza, ¿verdad? Vamos a aislar a la polea, perdón, a la barra con la polea, que yo creo que es lo más adecuado, jóvenes. ¿Está bien? Voy a aislar, entonces, esta vez me voy directo, les repito, por favor, no voy a explicar el tema de... Primero, lo aíslan así. Y ahí, perdón, caramba. Ahí está la polea. Y ayúdenme. ¿Qué fuerzas hay? Ahí. Va a haber acá mg, ¿no? Jóvenes, ¿está bien? Mg. La tensión igual a mg. Pero aquí también va a haber una fuerza, ¿verdad? En ese sentido. Tensión igual a mg. ¿Está bien? Jóvenes, ¿están de acuerdo o no? Es la misma Sí. cuerda, solamente que en este caso ya hay dos fuerzas, una horizontal y una vertical, ¿no? Esto también es la tensión, por si acaso. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale aquí la reacción en X? No nos pide, pero ¿cuánto 0. vale la... Mm, ¿Cómo hace rato? Ha cambiado la configuración, MG, ingeniero. MG. mg.
Y tiene que tener ese sentido, ¿verdad? A la izquierda. Eso por estática lo hace. ¿Cuánto vale aquí la reacción vertical? Directamente ya. MG. MG. Y no me animo. Hay un momento. Hay que calcular ese momento. Un momento reaccionante, ¿verdad? Hay que calcular. Eso es aplicar momentos en A. Aquí en A. Creo que nos pide eso en el otro inciso. Pero bueno, por el momento así lo dejaremos. Entonces, uno capísimo agarra sección de corte XX, ahí corto, XX. Agarraremos la porción como hace rato, la porción, esta porción. Ni siquiera era necesario calcular esto, pero les repito. Entonces, agarran la porción, entonces me ayudan. Estoy tratando a la polea y a la barra como un todo, ¿no? Como un todo, jóvenes, por favor. Entonces, agarran sección de corte, le pongo XX. Porción derecha. Porción derecha. ¿Qué me pide? Por si acaso, el esfuerzo de compresión. Esto, el esfuerzo de compresión. Esfuerzo de compresión, el texto le llama sigmas, jóvenes. O esfuerzos de tracción, compresión, sigmas. A los esfuerzos de corte, esfuerzo cortante era que, por si acaso. El esfuerzo cortante le llama, ¿qué le llama? Tau, por si acaso. Hay dos tipos de esfuerzo que tenemos que aprender a calcular durante el semestre. Los esfuerzos cortantes y los esfuerzos normales. Los esfuerzos cortantes utilizamos la letra tau, ese tau de ahí. Y para los esfuerzos normales utilizamos el sigma. Entonces, necesito anótense en su cabeza, anótense en sus apuntes. Dos tipos de esfuerzos existen. Taus, sigmas. Esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos esfuerzos, jóvenes? Ambos se dividen entre el área, ¿verdad? O sea, abajo dividen, pero hay una diferencia principal. ¿Cuál es? Perdón, voy a valorar un poco su participación. A ver quién quiere aclarar eso. ¿Cuál es la diferencia entre tau y sigmas? Entre esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. El esfuerzo normal es perpendicular a la superficie. Muy bien. La acción interna es perpendicular, Cintia, ¿verdad? Y en los esfuerzos cortantes, Paralelo. paralelo. Ya, necesito tengan presente, por favor. ¿Ya? Entonces, durante el semestre les he dicho, vamos a ver esfuerzos. Aquí lo anotaré para que se acuerden. Vamos a ver esfuerzos. Estos esfuerzos los podemos dividir en dos tipos, taus y sigmas. ¿Ya? Los taus, me voy a dibujar una área, una sección de corte. Los taus, aquí, la fuerza cortante, perdón, la fuerza es paralela al área, sí. Y en los sigmas, si me dibujo la sección de corte ahí, la fuerza es perpendicular, así. ¿Está bien? Perpendicular. Aquí hablamos de fuerzas cortantes y aquí hablamos de fuerzas normales. Eso sí, los sigmas, los esfuerzos normales, los podemos dividir en dos a la vez, que son esfuerzos de compresión, cuando comprimimos, como su nombre lo dice, la pieza, o pueden ser de tracción, cuando queremos alargar la pieza. En el ejemplito, en el gráfico, es un esfuerzo de tracción, ¿verdad? Porque está queriendo alargar, también por si acaso. Esto, por favor, no se van a olvidar, ¿ya? Taus, sigmas, esas son las letras. Perdón, me he distraído. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque acá hemos dicho, vamos a tomar la sección de corte XX, porción derecha. Entonces, si toman la porción derecha, ahí tienen la poleita. En la sección de corte, ¿qué aparece? En el caso bidimensional, jóvenes, tres fuerzas, ¿verdad? Fuerza cortante, fuerza normal y el momento flector. Ya hemos hablado de esto. La fuerza cortante, el momento flector. Ese momento flector muy lejos lo he dibujado. Este momento flector por acá está actuando. ¿Sí? También momento flector.
Y tenemos acá, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza acá, que es T, ¿no? Igual a mg. Hacia abajo, también T igual a mg. Ya saben que para hallar acciones internas o reacciones, disponemos de tres ecuaciones escalares en el caso bidimensional. En este caso, ¿qué me interesa? ¿Qué nos interesa, jóvenes? Si están siguiéndome, ¿cuál de estas acciones internas nos interesa en lo que nos pide el problema? ¿Cuál nos La interesa? normal, ingeniero. Esta nos interesa, la normal. Pueden calcular la fuerza cortante, pueden calcular el momento flector, pero lo que nos interesa en este problema es la normal. ¿Cuánto vale la normal entonces? Entonces, en este caso necesitamos simplemente aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todas las fuerzas que vayan a la derecha positivas. En este caso las dos son negativos, menos la normal, menos la tensión, ¿no? Igual a 0. Entonces la normal había sido igual a menos la tensión, igual a menos mg. Esa es la que nos interesa. Y entonces, ¿qué nos dice este signo, jóvenes? ¿Qué nos dice el signo menos? Este menos, ¿qué nos dice? Que el sentido que hemos asumido para la normal, para la fuerza normal, es el opuesto. Nuestra acción, porque ahí en la figura, jóvenes, esta normal está traccionando, pero me está corrigiendo la estática, me dice, no, ese sentido no es el correcto, el sentido correcto es a la derecha, y eso qué implica que está comprimiendo a la barra en ese. Entonces, la normal está apuntando a la derecha, no a la izquierda. Y efectivamente es compresión, y eso es lo que pide el problema, ¿verdad? Calcular el esfuerzo de compresión. Aquí ya nos está aclarando qué es compresión. Y con la estática estamos comprobando que efectivamente es un esfuerzo de compresión. Entonces, acá, fórmula nomás. El esfuerzo de compresión es la normal sobre el área. La normal, ¿cuánto vale la normal? La normal vale mg nomás, sobre el área. Los valores son los mismos. Entonces, esto vale 78,5 kilopascales. Lo mismo, jóvenes. Los valores, ¿verdad? Le pueden colocar menos. Me alegraría que lo coloquen menos, porque en la convención de la mecánica de materiales, un menos, este menos de acá, eh, muchas veces hace la distinción entre esfuerzos de compresión y tracción. El menos indica que es compresión. Y si fuera por positivo, tracción. ¿Ya? Le estoy poniendo un menos y además que la fórmula en la normal me da menos. Entonces, esa es una forma. Ya hemos hecho más directo, ¿se dan cuenta? Estos son los pasitos nada más, jóvenes. ¿Ya? Entonces, las secciones de corte son clave, jóvenes, clave. Agarrar la porción izquierda, agarrar la porción derecha. Respeten, por favor, la tercera ley de Newton, ¿está bien? Para hacer sus secciones de corte, ¿no? Porque, si se dan cuenta, ¿qué pasa si vuelvo a unir la porción derecha con la porción izquierda? ¿Qué pasa con esas acciones internas, jóvenes? ¿Qué va a pasar? Imagínense que agarro la porción derecha, es la porción derecha, ¿no? Y lo uno con la porción izquierda. ¿Qué pasa con las acciones internas? ¿O qué tiene que pasar con las acciones internas cuando los uno? ¿Se anulan? Gracias, Cintia. Tienen que anularse, tienen que cancelarse, ¿verdad? ¿Ya? Listo. Entonces ya está esta pregunta. Pero hay varias cosas que se pueden calcular, se han dado cuenta, ¿no? Porque en la estática tenemos tres ecuaciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Entonces, en esta pregunta, revisen, por favor, también era el inciso A, ¿verdad? 78,5 kilopascales. Así debería estar configurado el formulario. Ya, seguimos. Me falta pregunta 4, pregunta 5. ¿Ya han logrado ver sus notitas o no? Jóvenes. Sí, que ya hemos visto. ¿Ya? No, muy bien. Regular. He visto que la mediana era 33, 35. Se han pasado. Pero no, no se asusten. Si quieren lo pueden recuperar. Como vamos a dar un examen más el lunes, los que han dado ahora, los que han dado no muy bien, pueden volverlo a dar el lunes. Y de esas dos voy a colocar la mejor notita ahí. ¿Ya?
tenemos que quedar el horario del lunes. Está Pero bien. esto es por esta vez, ¿verdad? Por esta vez, por si acaso. Porque después, normal ya. Aunque también hemos quedado recuperatorios, ¿verdad? Pero eso cuando terminemos. Ya. Sí, que está bien, por favor. Ya. Está bien, Inge, gracias. Seguiremos, pero por favor. Ahí está. Creo que ese es el 3. La misma figura, ¿no? Una masa de 8 kilogramos puede sostenerse como muestra la figura. Si se sabe que las poleas tienen un diámetro de 100 milímetros, calcular el momento reaccionante en A. Ah, bueno, eso podríamos haber hecho al principio aquí. Es el mismo gráfico, ¿está bien? Pero en este caso quiere que calculemos el momento. ¿Se acuerdan que aquí estábamos ya calculando las reacciones? ¿Qué nos faltaba? ¿Se acuerdan? Ustedes me han dicho, sí, la reacción en Y, mg. La reacción en X, mg. No me estaba animando a calcular este momento reaccionante, pero hay que calcular. Bueno, en este caso nos pide ya, es el mismo problema, pero calcule el momento reaccionante en A, ese momento reaccionante. Entonces, otra vez me voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Pero esta vez lo haré un poquito mejor. Me van a ayudar. Ahí está la base. Lo haré grande esto, perdón, porque es importante. Bueno, más o menos, no la poleíta, jóvenes. Algo así. Ya. Entonces, fuerzas, las fuerzas que están actuando, jóvenes. Aquí hay la tensión, ¿verdad? Que es mg. Tensión mg. Aquí hay otra tensión que está, si se dan cuenta, su línea de acción no coincide con el eje longitudinal de la barra, por si acaso. Entonces, hay un pequeño desfase. Tensión igual a mg. ¿Qué más? Acá, lo que ya me lo han calculado ustedes, la reacción vertical RY, que me han dicho que es igual a la tensión nomás, y está bien. Luego, la reacción horizontal, aquí una reacción horizontal que también es igual a la tensión nomás, no hay más, ¿verdad? Lo que estaba medio complicado calcular es esto, el momento reaccionante. Eso quieren, ¿verdad? Ya. Entonces, me ayudan. Entonces, sumatoria de fuerzas en X ya estaría utilizada, la ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y también ya estaría utilizada. Nos faltaría sumatoria de momentos, ¿verdad? Esa ecuación, por favor, ayúdenme a utilizarla. Sumatoria de momentos con respecto a dónde nos conviene. Esto es A por si acaso y este otro extremo es B. Con respecto a dónde nos conviene, jóvenes. Jóvenes. A, ¿no? Ahí tenemos más fuerzas, acciones internas en A. Igual a 0. Todos los momentos antihorario. Esto es estática. Entonces, me ayudan. ¿Quiénes producen momento? La tensión. Esta tensión, a ver, concéntrense en esa tensión. Con respecto a A estamos haciendo, ¿no? Esa tensión. Sería tensión, bueno, mg, ¿no? Perdón, le pondré mg, por favor. Mg es la magnitud. Mg por su brazo. ¿Cuánto es su brazo, jóvenes? ¿Quién me ayuda? Inge, una Sí. preguntita. No me acordaba muy bien de la polea. También he visto en internet, creo que no se toma en cuenta para regular. ¿Nos puede explicar, por favor? O sea, no tomar en cuenta la polea. Sí, para el momento, ¿no? El radio de la polea. El radio de la polea. Mira, como es estática, en estática nosotros vamos a tener que agarrar nomás a la polea porque provoca cierto desplazamiento de la tensión a la derecha, ¿no? En una distancia, en un valor igual al radio. Ah, caramba. En un valor igual el diámetro es 100, ¿no? Entonces,
50 milímetros se desplaza, ¿no, jóvenes? No sé si se dan cuenta. O sea, hasta acá, aquí creo que me he equivocado, jóvenes, les comento. Desde acá hasta acá es 1.6 metros, ¿verdad? Pero acá hay un radio. Creo que el enunciado decía radio, jóvenes. A ver, vamos a corregir. Entonces, ¿esto cuánto mide? Esto mide 0.05, ¿no? Por si acaso. Metros. Entonces, el brazo, tenemos que tomarlo más en cuenta. La tensión no está actuando en el extremo libre, está actuando un poquito más allá, debido al radio de la polea. ¿Está bien? El peso de la polea, obviamente, lo vamos a despreciar, pero modifica un poco los brazos. ¿Está bien? Entonces, sería esto, jóvenes, el brazo sería 1.6 más 0.05. Ese es su brazo. Ahora, ¿en qué sentido quiere hacer girar esta polea? Perdón, esta tensión de acá. ¿En qué sentido? Quiere hacer girar en este sentido, ¿verdad? Sí quiere hacer girar a la polea, a la base, con respecto a A. Eso es sentido. ¿Qué sentido es eso? Antihorario. Horario, perdón, horario. Negativo, negativo. Ahora, con un pequeño brazo, la otra tensión, acá, tiene un pequeño brazo, ¿verdad, jóvenes? Este brazo. Desde aquí podemos tomar este bracito. ¿Cuánto vale ese brazo? R, es el radio de la polea, ¿no? Es el radio de la polea, entonces, también. Y quiere hacer girar a la polea en este sentido, ¿verdad? Así quiere hacer girar a la polea. ¿Eso qué sentido es? Eso es sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, va a ser esto menos mg también, pero por el 0.05, por el radio de la polea. ¿Está bien? Rx, Ry no producen momento, ¿ya? Entonces, caramba. Incluso creo que no va a influir. Ah, perdón, positivo es, ¿no, jóvenes? Perdón. Positivo. ¿Está bien? Sí, G positivo. Un momento positivo. Y tenemos menos el momento reaccionante, ¿no? Este MR de acá. Este MR. Menos MR. Todo esto tiene que ser igual a. Se va a cancelar. No va a influir el radio de la polea. Yo veo, corríjame, porque este 0.05 por mg se va a ir con esto. Se van a ir y al final es mg por 1.6. Tengo esa impresión. Mg por 1.6. O estoy mal, jóvenes. Entonces, ¿cuánto vale el momento reaccionante? A ver. Aquí abajo lo haré. El momento reaccionante se van, ¿no ve qué, jóvenes? Esos dos tienen sentidos opuestos. Entonces, va a ser negativo, ¿no? mg. M vale 8. Gravedad 981. Y la longitud 1.6. ¿Cuánto da ese momento reaccionante? Por favor. Es negativo, ¿no? Menos 125,57. 0,6. Sí. Newton metro, ¿no? Esas son las unidades. Estoy trabajando todo en el sistema internacional. Newton metro. El menos solamente me quiere decir que ese momento tiene el otro sentido, por si acaso. ¿Ya? Le cambia de sentido, le cambian de sentido. 125,6. Caramba, no ninguno. 151. ¿Qué ha pasado, jóvenes? 101.6. Ah, no, ninguno, ¿no, jóvenes? O me he comido algo. Ve aquí, me he equivocado la vista. MR. Ya, ninguno. Voy a corregir esto. ¿Qué ha pasado aquí? Ninguno. Por eso coloco siempre ninguno, a veces salva. No hay ninguno que se aproxime a 125,6 jóvenes, pero está bien mi análisis, están de acuerdo, mejor dicho, 1.6, la masa es 8, se van esos momentos debido a la polea, 1.6, está bien. Sí, está bien, jóvenes. Preguntas. Preguntas.
125.6, sí, está bien. Ese es, jóvenes. A ver, sí, lo hemos hecho correctamente, jóvenes. No encuentro algún error. ¿Ya? Ese es el momento reaccionante. Ya. 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 Y por último, veremos por favor el último problemita. El último problemita, por favor. Una masa de 8 kilogramos. En el otro aparece la respuesta. Ahí, creo que ahí ha pasado algo, joven. Sí, el mismo. Ah, no es el mismo problema, ¿no? Perdón. Ya, pero esto lo hacemos directo. Ya, dice una masa, la misma masa, como se puede sostenerse como muestra la figura. Si se sabe que las poleas tienen un diámetro igual de 100 milímetros, calcular el momento en una sección de corte XX justo en el centro de la base. Aquí sí les da. Nos dice entonces que desde acá hasta acá, ¿cuánto es? 0.8. Ahora sí les da. Justo en el centro de la base, normal a la base B. Entonces, básicamente es... ya. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Esta vez podemos calcular reacciones. No vamos a calcular reacciones. Agarraremos la porción derecha. Han visto que agarrando la porción derecha se puede hallar acciones internas. Este momento que nos pide, en realidad, la estática le llama, por si acaso, momento flector. No quise poner momento flector porque todavía no estaban algunos familiarizados, pero es el momento flector lo que nos está pidiendo. Ahí en la sección de corte XX. ¿Ya? Entonces, directamente. Sección de corte XX, XX, porción derecha. Porción derecha. Entonces, espero que estén de acuerdo. Fuerzas que van a actuar. Aquí habría tensión hacia abajo, nada más, ¿no? Tensión, tensión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la sección de corte. Aquí en la sección de corte, ustedes jóvenes ya saben que aparece fuerza cortante. Ah, pero es en el otro sentido, ¿no? La convención nos recomienda en el otro sentido. Hacia arriba, la normal y el momento flector. Esto nos está pidiendo M. Esto es lo que nos interesa. M, jóvenes. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la distancia desde acá hasta acá, jóvenes? Me van a ayudar. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá? Por si acaso. 0,8 por si acaso. La mitad, dice, ¿no? 0,8 metros. ¿Me ayudan, jóvenes? ¿Dónde tomamos momentos? Como queremos momentos, tenemos tres ecuaciones, ya se ha dicho, ¿no? Sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Son tres ecuaciones. Entonces, jóvenes, acá, ¿dónde nos conviene aplicar momentos ahora? Generalmente aquí. No nos interesa B, no nos interesa N, entonces, donde hay más incógnitas. ¿Está bien? Le llamaré, no sé, O, ahí le voy a llamar O, y me ayudan. Sumatoria de momentos por un eje que pasa por O igual a 0. Todos los momentos antihorario positivos me ayudan. Entonces, al elegir un eje que pasa por O, ya pues, nada que ver la fuerza cortante, nada que ver la fuerza normal. Solamente M no se hace 0, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Hay dos tensiones, ¿verdad? Con dos brazos distintos, por si acaso, ¿no? Jóvenes, creo que estén de acuerdo. Sería una tensión, ¿con qué brazo? La primera, esta, ¿cuál es su brazo?
Creo que va a ser negativa. ¿Cuánto? A ver, jóvenes, ayúdenme. 0,8 menos 0,05. Muchas gracias. 0,8 menos 0,05. Y el otro negativo también, su brazo, pero al revés, ¿no? Tensión por 0,8 más 0,05, ¿no? Pues me falta espacio ahí, jóvenes. Esos son los brazos, ¿no? Ahí están los brazos. Negativo, ¿por qué? Porque esos con respecto a O, quieren hacer girar a la barra en sentido eh, horario. M también es horario, ¿verdad? El momento flector. Entonces, todo es negativo. Y todo esto igualado a cero. No hay más. ¿Ya? Tienen, tienen que recordar lo que han aprendido en física del pre acá, ¿no? ¿Dónde aplicar momentos? ¿Dónde más nos conviene? Donde hay más incógnitas, en este caso en O. ¿Para qué? Para que no molesten la fuerza cortante ni la fuerza normal. Porque en este caso, la normal es cero, la fuerza cortante hay, ¿no? Pero no nos interesa. Listo. De acá es despejar M. M, el momento flector, que va a ser negativo, la tensión. Puedo factorizar la tensión, ¿no? Tensión vale mg, m vale 8 por 9,81. Lo estoy factorizando, jóvenes, el negativo. Mejor no factorizar nada, multiplicaremos nomás, 0. Esto es 0,75, ¿no? Menos 8 por 9,81 por 0,85. Por favor, jóvenes, veremos si esta vez he colocado la respuesta correcta. Por favor. Necesito su ayuda. 125.568. 125,568. Sí, Newton 125 metro. Newton metro. ¿Alguien más saca ese valor como Javier? Sí, 125, 125,6. Ah, está bien. Ahí ese valor, 125,6. Ah, ya, inciso A. ¿No? Este sí lo hemos hecho bien. Ahí está, 120. Todas eran inciso A, jóvenes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ya. Bueno, sí, algún errorcito he cometido. Esto voy a modificar. Inciso E es el. Entonces, bueno, hemos practicado estática, jóvenes. Veo que tienen que. Ese es nuestro talón de Aquiles, jóvenes, en petrolera y en petroquímica. La estática, por favor, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un signo por si acaso, ¿no? Hay un signo. Eso ya saben que simplemente representa que cambia de sentido el momento flector. ¿Ya? Entonces, preguntas, preguntas. Cualquier pregunta. ¿Está claro? Hemos utilizado las formulitas de esfuerzo, ¿no? Estas dos formulitas, por si acaso. Estas formulitas son fórmulas de valores promedio. El tau promedio, fuerza sobre área. Cintia ya lo ha dicho muy bien. Esa fuerza tiene que ser paralela al área. Y la otra, el sigma promedio, que pueden ser de compresión o tracción, que es la normal sobre área. Pero fíjense en esas dos formulitas, B y N son fuerzas o acciones, mejor dicho, internas. ¿Está bien? Que muchas veces esas fuerzas van a ser igual a las cargas externas, ¿verdad? Porque han visto que, por ejemplo, en los cálculos eso era igual a la tensión. Y la tensión podía haberse considerado una fuerza externa. Las acciones internas al final se equiparan en general, con las cargas externas. ¿Ya? Entonces,
¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eso hemos visto. Han visto que el texto, también por si acaso el texto, mm, si yo tomo, jóvenes, si tomo, necesito más repasaremos, ¿ya? Un sistema de referencia X, Y y Z, y ahí me voy a dibujar un elemento, ¿ya? Un, por ejemplo, jóvenes, sobre la cara de arriba, sobre la cara de arriba, puede estar actuando, en especial esto se aplica a esfuerzos cortantes, ahí puede estar actuando un esfuerzo cortante. ¿Cómo le tengo que llamar a ese esfuerzo cortante según la convención? Hay una convención de subíndices, ¿ya? Mm, ¿Cómo le llamo a ese, perdón, saben que voy a manejar estos ejes, mis ejes no están muy bien. Este que es el eje X, este que es el eje Y este que es el eje Z. A ese tau, ¿qué le voy a llamar tau? El primer subíndice, eso escúcheme bien y anótense, el primer subíndice tiene que ver con caramba, un ratito. Sí, tiene que ver con un vector, con la dirección de un vector, va asociado con el eje normal al área. Ese es el término. El primer subíndice que voy a colocar ahí va asociado con el eje normal a esa área. En esta área de aquí arriba, en esta área, jóvenes de acá, en esa área, yo les pregunto, ¿cuál es el eje normal a esa área? El eje perpendicular al área. Y. Y, ¿verdad? Entonces le coloco tau Y, ¿ya? Tau Y. Entonces, el primer subíndice, un eje normal al área. El segundo subíndice va asociado con la flechita. Esa flechita, ¿en qué dirección está apuntando? Está apuntando a la derecha, está apuntando al eje de las X. Entonces le ponen tau Y X. ¿Sí? Eso principalmente para los taus, jóvenes y señoritas, ¿ya? Si me han entendido, yo sé que me van a decir, ahora, la cara derecha, váyanse a la cara derecha. ¿Cómo le llamamos a este tau? ¿Cómo le llamamos a este tau? XY. XY. Perfecto. Váyanse a la cara de adelante. A la cara de adelante. ¿Cómo le llamo? Aquí adelante, joven. A este tau. Adelante, adelante. Solo 3 caras vamos a tocar ahí. ¿Cómo le llamo a este tau de acá? Este tau verde. Tau ZY. Tau ZY. Capísimos, muy bien. Tau ZY. Correcto. Ya se han dado cuenta, ¿no? Esta notación se maneja para designar. No hay problema con los sigmas, les comento. Con los sigmas, con los esfuerzos normales, no hay problema porque es fácil darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un sigma, a este le llaman sigma X, le llaman. Lo correcto es XX, utilizando lo que les he dicho, sigma X. ¿Por qué? Porque vector normal, X, dirección X. A este de acá hay otro sigma, por ejemplo. ¿Qué sigma sería? Sigma YY, ¿verdad? Sigma YY. Y aquí habría otro sigma, perdón, sigma ZZ. Pero no se acostumbra utilizar XX, YY, ZZ. Entonces, mejor sigma X, sigma Y y sigma Z nomás. ¿Ya? Esa notación. Eso para designar, para comprendernos, ¿no? Notación de subíndices le pondré aquí, para que se acuerden. Eso también habla un poco el texto. Notación subíndices. ¿Ya? Entonces, jóvenes, preguntas. Con eso yo creo que con lo que han leído, con lo que tienen que estudiar nuevamente el día lunes, a los que les ha ido regular. Entonces yo creo que este capítulo 1 va a estar bien terminado. Vuelvan a leer el texto. Lo mismo les voy a preguntar, un poquito más complicado les voy a poner acá, la verdad. Un poquito, ¿no?
Entonces, preguntas. El lunes, ¿a qué hora nos vemos? El lunes, nuestra clase es a las 10, ¿no? Por esta vez, esto es excepcional, ¿verdad? Por lo que me han pedido, los recién se están incorporando, el lunes a las 7:15, hasta las 8:15. A las 8 en realidad es suficiente, pero yo voy a poner hasta las 8:15, por seguridad le pongo, ¿no? Pero ustedes pueden acabarlo en 45 minutos, ¿ya? Este lunes sería repetir este examen, ¿no? Y de las dos notas coloco la mejor cita, joven, ¿ya? En mi registro. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿qué día se pasa con el auxiliar? Ah, caramba. Ya ha fijado horario. Hoy tenía que fijar horario el auxiliar. Ahorita, déjeme, horario para auxiliatura. ¿Saben qué? Eso ya han decidido. Les he dicho que vamos a pasar con los mecánicos, electromecánicos, y ellos son los que, digamos, en mayoría son. Déjeme un ratito, deme un minuto, voy a hablar con el auxiliar, ¿ya? Para de una vez, por ahí ya va a empezar esta semana, entonces. Jóvenes, ¿me escuchan, jóvenes, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Ya. Entonces, acabo de conversar con el auxiliar, todavía están votando. Les he mandado el enlace de ustedes ahí. No, a ver, veremos el formulario. ¿Dónde está el formulario del auxiliar? No he visto. Ábranlo a ver el formulario. Horario para auxiliatura, dice, mecánica de materiales. Ahí está. Horarios disponibles. No ha puesto este muchacho. Le- Petroquímica le había puesto. Los petroleros pónganse petroquímica, como petroquímicos, trátense, por favor. Mira, había puesto ingeniería mecánica, mecánica automotriz, petroquímica. Entonces, sábado, miércoles, martes, lunes, esos son los horarios. Voten, jóvenes, ¿ya? Deben poder votar una vez, voten, y en función de lo que la mayoría decida va a ser la cosa.
seguramente, lo voy a incluir al auxiliar en el grupo, ¿ya? Entonces, yo creo que en el transcurso del día o mañana ya van a saber cuándo es su horario. ¿Está bien? ¿Qué más, jóvenes? Inge, una consulta, disculpe. Alejandra. Inge, en el en el examen del día de hoy hay una pregunta que no tiene nota, es 0/20. Caramba. Bien que me dices, ¿cuál? Es la segunda, si no me equivoco. Lo que me pasa a mí es que yo tengo 60% y si hace valer esa y quita la anterior, entonces, bueno, sobre eso quería consultarles. Es un caso específico, ¿no? O espero nomás al final. No creo, debe ser de todo. Total de puntos 100, dice aquí, respuestas. A ver, un ratito, fuerza sí. La primera, 10 puntos. La La segunda está segunda con 10 bien. puntos. También. No, de los ejercicios me refiero, solo los ejercicios. Ah, los ejercicios. Eh, la 3 es inciso A, está bien, eso lo hemos hecho bien. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué están viendo? No están viendo nada, ¿no? A ver, mejor Vamos. compartiré, perdón, solito estoy viendo yo. A ver, por si acaso, con ustedes estoy revisando acá. Examen. La 1 está bien. La 2 está bien, dice 10 puntos. La 3 dice 20 puntos. Está bien esto. La 4, ¿qué pasa con la 4? Igual, hemos hecho bien, me acuerdo, la 4. 20 puntos, está aquí con 20 puntos, ¿no? 4. La 5, esto tengo que modificar, ¿no, jóvenes? La respuesta es inciso E. Clave de respuesta, modifico, jóvenes. Es inciso E, ninguno. Listo. La 5 ya está. Y la 6 estaba bien, el inciso A. Está con inciso A. Ahora sí ya debería actualizarse sus notas, si es que alguien ha respondido el inciso E, por ejemplo. Ingeniero, en esa pregunta yo no respondí inciso E, coloqué en el inciso que decía otros el resultado. ¿Colocaste 100 esa respuesta? Sí, Ah, me has fregado, era que pongas ninguno. Ya voy a revisar. No, aparece otros. Tranquilo, no son muchos, así que lo voy a solucionar. ¿Ya? Aquí se han pasado. Ah, aquí lo han hecho bien. El 6 lo han hecho bien. Ya. Ya, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Con eso, hoy descansamos. Hoy hemos trabajado. Me alegra porque ustedes se han levantado temprano. Yo también anoche he hecho mi examen, he terminado mi examen. Y lo mismo vamos a hacer ahora para el día lunes. ¿Ya? Está bien, Ya, Inge. Inge. Ya. Listo, Inge, jóvenes. Y no se olviden Inge, llenar el formulario del auxiliar. Sí, te escucho. Inge, un favorcito, ¿será que lo puedes subir, Inge, el PDF de la clase de hoy día? Ah, claro, claro, claro. Estos PDFs, ay, pero dejaré de grabar, estoy grabando ahorita. Bueno, un ratito, dejaré de grabar. ¿Dónde está el Zoom?